Hemos escuchado hasta el cansancio transformación digital. Todos los años, en todos los planes estratégicos habidos y por haber, un propósito es transformarse digitalmente. Y obviamente es un continuum. Pero ahora viene transformación inteligente. ¿Qué será eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se interpreta? Otra gran transformación tiene que ver con la inteligencia artificial. Estoy aquí con Víctor Castañeda, mi amigo, ¿Qué tal? experto en IA, que ha vivido la transición entre el desarrollo de todos los Tradicional. días, que le llamamos ahora tradicional, ¿cierto? Ujú. Y ahora al desarrollo con inteligencia artificial, Claro, que no claro. solamente es la codificación con inteligencia artificial. O que te dé solo el código, sino que también hay que saber cómo interpretar lo que te da, filtrar, ¿no? Porque puede que se equivoque, ¿no? ¿Cómo, Puede. cómo ha cambiado la forma en que hacíamos proyectos con nuestros clientes, lo que vemos en el mercado, cómo se está transformando la generación de valor ahora que tenemos inteligencia artificial versus cuando lo hacíamos con el enfoque de transformación digital, ¿no? Y esto cómo se constituye en transformación inteligente, ¿no? Una transformación digital donde a veces hacer una solución web, por Ujú, así decirlo, podría generar un impacto de transformación digital, ¿no? ujú. Y ahora cómo cambia todo ese proceso que hacíamos de entender al cliente, analizar las necesidades, pasar a un requerimiento, transformarlo en código, probarlo, Ujú. documentarlo, terminarlo, pasarlo a producción. ¿Cómo cambia todo ese proceso que hacíamos en transformación digital ahora con los lentes de la transformación inteligente con inteligencia artificial? Ya, claro. En la actualidad, con la IA, nos ayuda un montón, ¿no? Por ejemplo, hasta hace un par de años Ujú. todavía trabajaba de modo casi tradicional, ¿no? De repente ahí con búsquedas en Google para poder ayudarnos en San Google, documentación, en San Google Stack o Overflow. Stack Overflow, ¿no? Era nuestro Chao. día a día. Pero ahora con la IA todo ha cambiado y ha revolucionado todo, ¿no? Con decir nada más, por ejemplo, en la documentación. Cuando hacemos Ajá. documentación, a veces buscamos ciertos formatos o frases para completar, ¿no? Quizás para eh, hacerlo más técnico. Ujú. Tú ahora le hablas a la IA o tienes un texto que quieres definir para tu documentación y lo puedes redactar bien bonito y dar la misma información que lo das de forma coloquial, pero ahora más formal, ¿no? Como para una documentación formal, ¿no? Con estilos. Con estilos, ¿no? Tú puedes decirle el nivel de formalidad que le quieres dar al documento, ¿no? Y eso por comentar un detalle como es la documentación, Exacto. que ningún desarrollador muchas veces quiere hacer, ¿no? Que Que ni- normalmente se lo Son mandas a hacer tareas. se lo mandas a Junior. Se lo mandas a Junior o son tareas que la puede hacer, claro, cualquier persona que recién está ingresando, ¿no? Que normalmente no lo quiere hacer un desarrollador porque él está enfocado en desarrollar y está en el día a día de Pero ello, puede ¿no? establecer las estructuras y puede asegurar Correcto, mejor calidad correcto. en solo un aspecto como documentación, pero Que quita de- bastante te tiempo, quita bastante quita tiempo. bastante tiempo. Pero de pronto en aspectos quizá un poco más blandos, como entender la necesidad de un negocio para convertirlo en un alcance, ¿cómo te ha ayudado? Me ha ayudado bastante porque, por ejemplo, hay temas de negocio que uno no lo maneja muy bien, ¿no? De repente está enfocado ha vivido bastante tiempo o en banca o en minería, quizás, ¿no? Y de repente te llega, por ejemplo, no sé, temas de pesca, Ujú. cosas así, ¿no? Y quieres conocer un poco más el negocio. O últimamente que he estado viendo en temas de mantenimiento de componentes. Esas cosas son técnicas, hay funciones que tienes que aplicar, entender el usuario, el cliente te habla, ¿no? De índices de, ¿cómo se llama? Para predicciones o cuándo deberías ya el sistema, el aplicativo debería darte una alerta, ¿no? Temas así, hay funciones pico a pico, doble pico a pico. Hay un montón de funciones. Terminología de Terminología que no, industria. de industria Y yo te especializada, ¿no? entiendo, Del negocio. te he visto navegar en la pesca, Sí. terminologías.
desde, oye, ¿qué cosa es una faena? Sí, ¿Cierto? ¿Qué sí. cosa es una cala? Sí, ¿Sí? Que es recoger el el- pescado, ¿sí? ¿No? una chata, ¿qué es una Una chata? chata que recibe la Sí, carga de la ajá, pesca, exacto, ¿no? ¿cierto? Esos temas, esas terminologías que no las conoces tú del día a día, la IA como es experto en todo te ayuda bastante, ¿no? Es una maravilla. Es una Entonces, maravilla porque cuando el usuario te habla de esos temas, ujú, uno no lo conoce bien y ya no necesita estar preguntándole, ¿sabes qué? Pero explícame bien esto, explícame el otro, porque ya con la IA te ayuda, te saca un resumen con lo cual completo. mejoras la experiencia con tu Mejora el... cliente, porque el cliente Exacto, muchas veces siente cierta frustración al que tú no hablas su lenguaje. correcto, Entonces tú te tal puedes cual. preparar, hacer un briefing de mayor calidad de tu cliente, de la Ujú, persona con la que vas a hablar, para incluso hablarle en su lenguaje, correcto. ¿no? Y basta con una primera comunicación con ellos, entonces ya tienes un contexto un poco más del negocio, te preparas con la IA y la siguiente reunión ya prácticamente le hablas casi, casi de tú a tú, ¿no? En el negocio, ¿no? Y si seguimos transitando en ese orden de ideas desde que la concepción de una necesidad pasa a un alcance, has entendido el alcance, ¿cómo te ayuda para eh, especificar el alcance a partir de esa necesidad que ya entendiste Ujú, con mucha ayuda de la inteligencia ujú. artificial, ¿cierto? ¿Cómo te ayuda a plasmarlo y que el cliente Ya. pueda tener un consenso y te pueda decir, oye, sí, efectivamente, esa es mi expectativa? Ujú. Ya, por ejemplo, hemos hablado de la documentación. Ujú. Después de ello podemos generar, por ejemplo, en nuestro caso siempre hacemos documentos de requerimientos funcionales, ¿no? Entonces, Exacto. en la documentación funcional, uno la entiende de algún modo. Yo, por ejemplo, la defino, ¿no? En palabras propias Ujú. y en palabras técnicas ya más formales, la IA me ayuda a documentarlo bien. Pero el siguiente paso es, por ejemplo, especificar los prototipos. Eso. Antes hacíamos wireframe, ¿no? Todo Sí. así, más o menos, Es un prototipo de baja fidelidad, de baja digámoslo así. fidelidad, de ahí vamos a los mockups y Sí. por último al prototipado. Pero si te das cuenta, hay 3 pasos y demoraba bastante y tenías que dedicarle tiempo. Ahora con la IA es una maravilla, porque hay IAs especializadas en prototipado, ¿no? Hay Ajá. Figma, Logable, ¿no? Que le vas hablando en modo como si fuera un humano cualquiera y te va entendiendo. Y hay IAs especializadas donde tú le indicas qué sección de lo que te ha generado necesitas que lo cambie y te cambia específicamente esa sección. Y en un día puedes tener el prototipado funcional, Ujú. relativamente funcional, de toda una aplicación. Es Es interesante. una Entonces, maravilla total. hasta aquí de lo que hemos conversado, esta primera parte del journey, de lo que puede Ujú, pasar con una necesidad de negocio hasta que pasa a producción, ¿no? Hay muchísimo valor para que no solamente nosotros como expertos podamos ayudar a aterrizar un alcance, sino que también nuestros clientes no necesiten hacer esos famosos RFPs larguísimos que se tiraban, creo que 4 meses en hacer el RFP para una implementación del mismo tiempo, ¿cierto? sí, ¿Sí? sí. Sino que nosotros podemos dar un paso más allá y mejorar su experiencia y ayudarlos a aterrizar sus ideas, ¿no? Muchos proveedores tratan de decir, oye, primero documenta bien tu alcance y luego avísame porque soy el implementador, ¿cierto? Ujú, Ese enfoque es un enfoque muy de poca empatía. Nosotros buscamos la correcto. empatía y esta cosa nos puede ayudar muchísimo a acompañar al cliente en ese proceso, en esa primera parte del journey y Ujú, quedar muy bien en cómo su necesidad se transforma en un requerimiento, ¿no? Todo lo que es la ingeniería de requerimientos, pero vista con los lentes de la inteligencia de la artificial. IA, ¿no? Y te ayuda Interesante. muchísimo. Y si te das cuenta, todo eso que hemos hablado, normalmente toma, dependiendo el tamaño de la aplicación que quieras hacer, podía demorar bastante o poco, pero ahora con la IA yo he logrado reducir hasta un 60% de tiempo Buenazo. de hacer solo análisis y diseño, ¿no? Eso es una maravilla. Solo, y no hemos hablado de codificación, porque codificación es Y otro todavía tema no entremos ahí importante. porque creo que hay un poco más. Hay un poco más, correcto, ¿no? El prototipado es una de las técnicas de ingeniería de requerimientos que mejor genera consenso, aprobación y manejo de expectativas con los clientes, ¿sí? Ujú,
lo dice el PMI, lo dice, aunque a algunos les suene retrógrado el PMI, lo dicen los conceptos de agilidad, ¿no? Esa orientación al valor, los conceptos de agilidad escalada, pero muchas veces el reto es el consenso en que si el cliente y el proveedor y los stakeholders tienen la misma idea de lo que necesitan. Si está en el imaginario colectivo o en el texto, lo pueden pensar de distintas maneras. Entonces el prototipado genera un solo entendimiento. Eso está escrito en los libros de métodos de desarrollo de software desde hace 30 años, ¿cierto? Sí. Decían técnica del prototipado. ¿Y cómo ahora te facilita la inteligencia artificial hacer esa parte del prototipado y generar el consenso, ¿no? Ese ida y vuelta con el cliente que a veces decían, no, esto no es lo que quiero. ¿Y qué tanta velocidad ganas en ese consenso? ¿Y cómo? En la actualidad te ayuda muchísimo porque justo el otro día estábamos con un cliente y mientras le presentábamos, el usuario final estaba de acuerdo en casi todo, pero su supervisor entendía de que esa estructura no le convenía mucho en la estructura de la organización de las funcionalidades donde estaban las opciones. Entonces, el maquetado. Claro, había una parte de los menús que no le cuadraba muy bien. Ajá. Y mientras hablábamos, ¿cómo se llama? Uno de los desarrolladores de nuestro equipo estaba modificando y me dice, Víctor, ya lo tengo, a ver, podemos presentarlo. Y le dijimos al supervisor en vivo y no lo podían creer que sea tan rápido porque ni siquiera tenía que codificar. Como es un prototipo y lo hacías con la IA, le escribías a la IA qué es lo que querías y te lo modificaba y súper rápido. Se habrá demorado 3 minutos de escribir y te lo generó y le encantó le encantó la rapidez con la que lo hizo, ¿no? O sea, es fascinante. Ahora, Víctor, antes de entrar a codificación, mantenemos la intriga todavía, o a temas más de implementación, ¿sí? ¿Qué retos has tenido en esta curva de aprendizaje? Porque es como darle un arma muy poderosa a una persona que de repente no está preparada, pero ¿qué habilidades necesitas y qué curva de aprendizaje necesitas cubrir para usarla adecuadamente? Porque de pronto te alocas y entregas cualquier prototipo que no tiene ni pies ni cabeza, que no está orientada a la necesidad, ¿cierto? O no tienes los criterios para poder sustentarlo. Y claro, pierdes credibilidad. La idea es que, al contrario, esto sume para todos en un ganar-ganar del ecosistema, ¿sí? Cliente, proveedor, stakeholders. ¿Cómo te aseguras de que sea usada con responsabilidad, con profesionalismo y con los criterios? Bien, eso es muy importante porque la guía no es perfecta y todas las IAs abajo en la letra chiquita indican de que puede equivocarse, ¿no? Correcto. Puede contener errores. Ayuda bastante la experiencia que tenga una persona quien lo vaya a usar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me ha generado mucha información muy bonita de vez en cuando, pero yo sé que no es correcto lo que me brinda. Entonces, ¿pero qué pasa ahí? No necesariamente es culpa de la IA. De repente es un mal contexto en el que le das. Correcto. O muy general. Si es muy general, la IA te va a generar cualquier cosa. Si le das más especificado, va a ser más centrado a la información que le brindes, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es básicamente que hay que saber cómo indicarle, el contexto que debes indicarle y tener cierta experiencia para diferenciar lo correcto o lo el incorrecto, human in the loop. Exacto, ¿no? Tengo bastantes chicos en mi equipo que por ahí me entregan cierta información, entonces le digo que contextualicen mejor, ¿no? Correcto. Y que comiencen a tener criterio. Tú mismo me estás diciendo, le digo que te parece raro, verifícalo, ¿no? Y si efectivamente está mal, ¿no? Muy bien. Pero el 75% de las veces es muy buena la información. Fantástico, Víctor. Solamente hemos llegado a la ingeniería de requerimientos y qué será en todo lo demás. La codificación es lo máximo.